Ya, dale nomás, dale nomás. Supongamos que estamos en el intervalo 0,1 Ujú. y uno define la distancia de la manera usual. Claro. Pero ahora voy a considerar otro espacio, pero voy Ujú. a considerar solo los racionales. Perfecto. Sí, Entonces ahora, en principio, uno está acostumbrado a ver estas cosas dibujadas, pero en principio yo tengo conjunto y una función. ¿Cómo exacto. yo puedo saber que son distintos o no, o son Sí, el mismo? claro, mira, cuando uno trabaja con espacios vectoriales, ¿sí? Está el concepto de los isomorfismos entre espacios vectoriales, ¿cierto? Entonces yo sé que en realidad cualquier espacio de dimensión n es isomorfo a Rn, siempre. Siempre voy a encontrar una forma de hacer calzar las bases para que me quede una función lineal, biyectiva y todo eso, ¿sí? Y ahí ese es el punto importante, que finalmente eso está apegado completamente a la estructura algebraica, ¿sí? En un espacio métrico en general nosotros no tenemos estructura algebraica, ¿sí? Pero en ese caso nosotros hablamos de los homeomorfismos entre espacios métricos. Métricos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a decir acá que dos espacios métricos son homeomorfos si existen funciones, perdón, si existe una función biyectiva, perdón, existe una biyección, que esta es finalmente la versión sin estructura algebraica de lo mismo, ¿sí? Si existe una biyección, digamos, F, que va desde el espacio métrico 1 al espacio métrico 2, y que vamos a decir que es bi-Lipschitz. ¿En qué sentido? En el siguiente. Es decir, vamos a pedir que la distancia que hay entre f de x y f de y, y ahí esto lo voy a poner acá, esta va a ser la distancia 2, la distancia del espacio métrico 2 que tengo, va a tener que ser menor o igual a una constante por la distancia que hay entre x e y, ¿ya? Que en realidad cuando uno trabaja con funciones lineales, esto es casi como decir que eh, digamos, pensando en RN, si esto fuera una cuestión de RN ¿Mm? en las, a ver, de R4 en las matrices de 2 por 2, por decir algo, ¿sí? Entonces acá yo tomaría una norma de la resta de dos matrices, y yo quiero que eso sea menor o igual a una cierta constante por la norma de los dos vectores en R4, de la resta de esos dos vectores en R4, ¿sí? Mm. Entonces esto es el espacio métrico 1 acá. Pero voy a pedir eso, ¿sí? Y como es biyección, también voy a pedir que la distancia 1 entre f a la menos 1 de u y f a la menos 1 de b, ¿sí? Como la imagen inversa, va a ser menor o igual a otra constante k por la distancia 2 de u y b, ¿sí? Que es, en el fondo es lo mismo de arriba, pero ahora para la función inversa, con una constante Claro, distinta, ¿sí? sí. Entonces esto, acá en realidad, simplemente por, esta es la definición de una función bi-Lipschitz, ¿sí? Si tengo solamente una de las desigualdades, a ver, esto es para todo x e y en el espacio 1, y esto es para todo u y b en el espacio 2, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno habla de isomorfismos de espacios vectoriales, cuando uno lo ve en el contexto del álgebra lineal, uno solamente pide que sea una función lineal biyectiva, ¿sí? Pero cuando estamos trabajando ya con conceptos topológicos, ¿sí? Típicamente cuando en el análisis funcional, cuando se trabaja con espacios normados, que finalmente se puede hacer algo de este estilo, uno pide que esta función sea una función lineal biyectiva, pero además que la función y su inversa ambas sean continuas, ¿sí? Y la continuidad queda reflejada con estas dos desigualdades. Pero acá, como no tenemos estructura algebraica, pedimos que la función haga estas dos desigualdades simplemente, ¿sí? Porque no le puedo Ya. pedir que sea lineal, porque no tengo estructura algebraica, ¿sí?
Y estas funciones que hacen eso son las que se le llaman las funciones Lipschitz, de hecho. ¿Sí? Y acá Servi-Lipschitz significa que la función y su inversa, ambas son funciones Lipschitz. ¿Sí? Y que finalmente el concepto de una función Lipschitz es que son funciones que, si lo miro de cierta forma, es como si yo la graficara de cierta forma. Las pendientes que hay entre cualquier par de puntos no pueden superar esta constante. ¿Sí? Entonces las Ya, pendientes están controladas. ¿Sí? ya. Esa, digamos, esta es la forma natural de estudiar si es que dos espacios métricos se parecen o no. ¿Sí? Y en este caso tenemos un homomorfismo. ¿Sí? Pero esto me dice que los espacios métricos son simplemente parecidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo estas dos constantes que, claro, podría ser que en algunos casos yo tenga esta igualdad y otros casos en que en realidad esto de aquí es un número muy chico de veces esto de acá, pero la desigualdad va a estar igual. ¿Sí? Entonces se parecen. ¿Sí? Hay distorsiones, sí, pero las distorsiones están controladas por estas constantes. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo decir yo ya que estos espacios ya son, que los puedo identificar como que son exactamente el mismo espacio? Es lo siguiente. Si además ambas constantes son iguales a 1, decimos... No, perdón. No, ¿qué estoy diciendo? No. O sea, es que es semi-equivalente. Hay como un pequeño detalle. Pero en realidad lo que quiero, si además se verifica que de hecho tengo que la distancia 2 de un par de puntos acá es igual a la distancia 1 de este otro par de puntos, ¿sí? Eso, directamente. Decimos que los espacios son isométricos, ¿sí? Que es básicamente decir, ok, tengo mi espacio 1, que consiste en algunos puntos con una cierta distancia, mi espacio 2, que son otra cosa con otra distancia, pero que hay una correspondencia 1 a 1 y que preserva las distancias. ¿Sí? Entonces son el mismo espacio, pero escritos de forma distinta. Que es lo que pasa con R4 y R2 con normas adecuadas. Perdón, con las matrices de 2x2 y R4, perdón. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, a ver, otra Eh, correspondencia que se puede hacer en eh, dimensión finita, dime. eh, en- en- Volviendo a mi caso particular, entonces si yo tengo, por ejemplo, El intervalo 0,1 y los racionales en el intervalo 0,1 sí, no pueden ser isométricos. De hecho, pero tampoco pueden ser homeomorfos. pero tampoco pueden ser homomorfos. No, porque no hay ninguna función biyectiva entre esos dos conjuntos. Ya. ¿Sí? Pueden ser muy parecidos, pero ahí de hecho lo que podría pasar es que, por ejemplo, si uno dota el intervalo 0,1 de la métrica natural que tiene, ¿sí? Que sería con el valor absoluto de la resta de los dos números, y al conjunto de números racionales entre 0 y 1 le doy exactamente la misma métrica, ahí lo que pasaría es que ese segundo espacio es un subespacio métrico del primero. Ah, ¿Sí? ya. Porque ahí lo que sí tengo es una función inyectiva que preserva Sí, las distancias. sí. ¿Sí? Ese otro detalle, cuando en el fondo tengo esta igualdad, pero en un sentido, en el fondo, si la función es solo inyectiva, Mm, significa que el segundo espacio está incluido en el primero. ya. ¿Sí? Ese es el asunto. ¿Sí? Eh, pero esta es la forma que nosotros tenemos para identificar espacios métricos, digamos, para ver si son distintos o iguales. ¿Sí? Tiene que ver mucho con no solo estudiar si hay biyección, porque claro, yo puedo tener dos conjuntos distintos que tengan la misma cantidad de elementos y puedo encontrar una biyección entre ellos. Pero eso no me dice nada de la forma en que estoy midiendo la distancia en cada uno. ¿Sí? De hecho, Eh, podría ser que incluso en ese caso, teniendo la biyección, alguna de estas dos desigualdades falle. Entonces ahí ya son completamente distintos como espacios métricos. ¿Sí? Podría ser que uno entiendo, sea entiendo. completo y el otro no, por ejemplo. Ya. ¿Sí? Eh,
una consulta más. Ujú. Otra duda que me parece que de alguna manera uno como que entiende al tiro la dimensión de ciertos espacios, como por ejemplo R2, uno dice que tiene dimensión 2, Claro, pero básicamente porque está implícito en el 2 del en el R2. nombre, sí, sí. Sí. Pero si yo tengo ahora un conjunto de puntos, una colección de elementos y Ujú, una distancia, ujú. ¿podría decir qué dimensión tiene Eh, o no? es que ¿O para eso ya están tendríamos que hablar desde antes que este objeto tiene estructura vectorial. Es que si no, no tenemos forma de hablar de la dimensión. ya? ¿Sí? Entonces depende de cómo está en la estructura de este conjunto para ver su dimensión. Exacto, exacto. Sí, por ejemplo, no sé, pues si tomamos el ejemplo que decías tú, el intervalo 0,1 con alguna métrica. Yo ahí lo que puedo decir que es un subespacio métrico de un espacio vectorial, o sea, de un espacio normado, digamos, ¿sí? Donde mi Mm, espacio normado es R, tiene una dimensión y tengo un espacio métrico que está metido ahí. Pero de todas formas, así no puedo hablar de la dimensión de ese ya, espacio métrico, ¿sí? Solo que está contenido en un espacio normado de dimensión 1, pero eso no aporta mucho más, ¿sí? De hecho, ya, ese es el paso de cuando vamos de lo general a lo particular. Ese es el paso que sigue, ¿sí? Una vez que ya tengo la noción de los espacios métricos, es como, bueno, pensemos ahora que el conjunto también tiene estructura vectorial, ¿sí? Entonces, como, bueno, es eso y un poquito más, pero es el paso natural, digamos, ¿sí? Pasar de algo sin estructura algebraica, agregarle una cierta estructura algebraica para ver si pasan cosas nuevas o no, finalmente. Es ¿Sí? que, es que lo decía porque que, que, por ejemplo, en R1 Uh uno -huh. está en el 0 y se pregunta cuántos puntos están a distancia uno y uno dice, bueno, Dos hay puntitos. 2. Sí, Pero si ahora yo estoy en R2 y hago la misma pregunta, hay bastantes más puntos. hay de lleno ya tenemos no numerables, sí. Sí, entonces pensé que había una relación entre la métrica y el conjunto que tengo Uh -huh. en si podía diferenciar la dimensionalidad de esta forma, porque ya ahí tengo un caso donde se diferencian solo dado por la Claro, métrica. claro. ¿Ok? Eh, sí, no, es que finalmente los espacios métricos en sí pueden ser cualquier cosa, en esencia. Ya, Entonces, finalmente, claro, es el lugar donde voy a medir es un conjunto arbitrario de objetos. Entonces, no podemos verlo, digamos, de una forma geométrica directamente. ¿Sí? exacto, ya. Entonces, claro, de repente hay casos que se habla de espacios métricos. Bueno, en realidad voy a ir un poco más allá, que esto va relacionado con las cositas que hice en mi tesis, pero en realidad todo espacio métrico puede verse como que está metido adentro de un espacio vectorial normado, ¿sí? Que es con una construcción que en realidad es conocida de hace mucho tiempo, de unos 50 años más o menos, eh, pero que se dejó botar en su momento y ahora último empezó a retomarse un poco el estudio de esas estructuras. Pero en el fondo es bien pillo, porque yo tengo un espacio métrico y quiero verlo como que está metido dentro de un espacio vectorial, o sea, que esté metido dentro de algo con estructura vectorial. Sí. Entonces lo que se hace es casi a mano construir un espacio vectorial donde cada punto del espacio métrico lo voy a asignar en el nuevo espacio a una dirección linealmente independiente distinta. ¿Sí? Entonces se arma Mm, un espacio que es gigante, ¿sí? Porque de hecho ya, por ejemplo, si tengo un espacio métrico que tiene 5 puntos nomás, hay un pequeño desfase, pero si este espacio tiene 5 puntos, lo voy a poder ver como un subespacio métrico de R4 con una cierta norma. ¿Sí? sí, Entonces, fíjate que pasé de tener solamente 5 puntos a estar metido en una cuestión de dimensión 4. O sea, la sí. cuestión creció demasiado. Explota muy rápido. Claro. ¿Sí? Y finalmente, esa construcción se puede hacer siempre. De hecho, todo espacio métrico se puede ver como que está, como que es una partecita de un espacio vectorial normado. ¿Sí? Pero eso no significa que pueda asignarle una cierta dimensión al espacio métrico. ¿Sí? Eso. Ya, ya. Ya, perfecto. Entonces esto lo voy a dejar aquí como un pequeño paréntesis. Fue una buena pregunta, porque de hecho este tema, yo recuerdo que
este tema de justamente de los homeomorfismos entre espacios métricos, yo no recuerdo haberlo visto en profundidad cuando tomé mi curso de análisis. ¿Sí? De hecho, lo empecé a digerir un poco más cuando empecé a trabajar en mi memoria de ingeniero. Porque los cursos de análisis que yo tomé iban muy centrados solamente en los espacios normados. Entonces ahí se trabajaba con isomorfismos y que eran funciones lineales continuas y listo. ¿Sí? Era bastante más directo. En cambio, estas funciones Lipschitz son, digamos, la extensión natural, ¿sí? Que hacen estas desigualdades de acá. En el fondo, controlan las distorsiones que se producen al pasar de un espacio al otro. ¿Sí? Ok. Entonces, después de lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? Ahora lo que nos convoca es estudiar un poquito de compacidad. ¿Sí? Un teorema bien célebre, que es aplicable en los espacios vectoriales normados, ¿sí? Vamos a dejarlo escrito acá, en espacios vectoriales normados, ¿sí? Que eventualmente vamos a verlo en detalle, ¿sí? Vectoriales normados. Se verifica el siguiente teorema. De hecho, este es un teorema. Dice que un espacio vectorial normado es de dimensión finita si y solo si lo siguiente se cumple. No lo voy a poner con 2 puntos, voy a ponerlo así nomás. Si solo si la bola cerrada centrada en el origen y de radio 1 es un conjunto compacto. ¿Sí? Y esto, como corolario, esto nos dice que en dimensión finita, ser cerrado y agotado equivale a ser compacto. ¿Sí? Entonces esto ya, en dimensión finita, esto reduce las posibilidades. O sea, yo busco, si necesito ver que un conjunto es compacto, ya sea para cosas de optimización, por ejemplo, ¿sí? Que para la optimización es súper útil saber que tengo una función continua definida sobre un compacto, porque ahí yo ya sé que la función va a alcanzar su máximo y su mínimo. ¿Sí? En ese caso, lo único que tengo que verificar es que el conjunto donde estoy trabajando sea cerrado y acotado. Y listo, se acabó. ¿Sí? Con eso ya puedo asegurar las cosas. Pero de hecho este corolario va más allá. No es solo que en dimensión finita ser cerrado y acotado equivalga a ser compacto. De hecho, es que solamente en dimensión finita ser cerrado y acotado equivale a ser compacto. ¿Sí? O sea, en todo espacio vectorial normado que sea de dimensión infinita, hay conjuntos que son cerrados y acotados, pero que no son compactos. ¿Sí? Ahora, acá estoy hablando mucho de estructura vectorial y todo, pero este es finalmente el punto que nos muestra la importancia de la compacidad. ¿Sí? Porque la compacidad, esto ya deja claro que es un tema completamente nuevo, no es solamente mezclar cerradura con ser acotado. ¿Sí? Es más que eso. ¿Sí? Entonces vamos a dar la definición general ahora de la compacidad. Vamos a ver cómo se caracteriza esa compacidad en espacios métricos. Y yo creo que vamos a alcanzar a ver un ejemplo de un espacio vectorial relativamente sencillo, un espacio vectorial normado relativamente sencillo, que es el espacio de las sucesiones acotadas. Y vamos a ver que en ese espacio vamos a mostrar una sucesión que, de puros elementos de norma 1, o sea, que pertenecen a la bola cerrada de radio 1, centrada en el origen, y que no tiene subsucesiones convergentes. ¿Sí? Entonces, con eso va a quedar claro esto acá arriba. ¿Sí? Y en general, claro, la demostración de este teorema, claro, replicarla, o entre comillas replicarla, en ese espacio es re simple, ¿sí? Porque es súper fácil ver la estructura del espacio. Pero en un espacio general,
Es más complicado, pero siempre es cierto. ¿Sí? O sea, siempre en esa bola de radio 1 cerrada se puede encontrar una sucesión de puntos que no va a tener su sucesión convergente. Ok, entonces, en general, ¿cómo se define la compacidad? Entonces, sea U sub lambda una familia de conjuntos abiertos en un espacio métrico X, diremos que dicha familia es un recubrimiento de X. Si esos conjuntos recubren X, ¿sí? Que eso quiere decir que... Como que la unión es igual a X. exacto. En general me gusta ponerlo más de esta forma, me gusta ponerlo así, pero es un detalle que lo voy a mencionar igual, porque esto ayuda para estudiar cuando no estoy viendo el espacio completo, sino que voy a ver una parte del espacio. ¿Sí? Claro, acá en realidad, si como todos estos subconjuntos son subconjuntos de X, la otra desigualdad, que en el fondo que esta unión está contenida en X, es trivial. ¿Sí? Así que sí, es igualdad, efectivamente. ¿Sí? Pero a mí me gusta notarlo así porque en el caso más general conviene verlo con esa desigualdad. ¿Por qué? Quizá estos abiertos pueden estar en un espacio más grande donde X es un subespacio. Exactamente. Entonces yo permito que la unión pueda salirse un poco. ¿Sí? Lo que me importa es que lo cubra completo. No necesito que sea igual, necesito que lo cubra. ¿Sí? Entonces, decimos que X es compacto. X es compacto si todo recubrimiento, de hecho acá se le pone así, todo recubrimiento abierto, es decir, que todos los conjuntos con los que estoy recubriendo X son conjuntos abiertos, tiene un subrecubrimiento finito. ¿En qué sentido? Que, bueno, si estoy ocupando esta familia, que puede ser una cantidad incluso no numerable de conjuntos abiertos con los que estoy tapando X, ¿sí? De aquí voy a poder sacar una cantidad finita y que usando solo esos voy a poder cubrir X también. Y eso pasa independiente del recubrimiento de conjuntos abiertos que yo tomo. ¿Sí? No es para alguno en particular, sino que cualquiera. A ver, dicho de otra forma, esto me está diciendo que el conjunto tiene una estructura tan, digamos, pequeñita, tan restrictiva, que lo puedo mirar con una cantidad finita de cosas tapándolo, ¿no? ¿Sí? Es compacto. ¿Sí? Ese es finalmente el concepto. ¿Sí? No es suficientemente grande como para necesitar muchas cosas para taparlo. ¿Sí? Ahora, si I subconjunto de X es un subconjunto cualquiera de X, diremos que I es compacto en X si I, visto como espacio métrico, por sí mismo, si en el fondo tomando ahora solamente el conjunto I y darle la misma distancia que existía antes, en el fondo haciendo una restricción de las cosas, ¿sí? Como espacio métrico es compacto. O sea, si yo tengo
un espacio métrico que es compacto, todo subespacio tiene que ser compacto. Y no necesariamente, tiene que ser cerrado. Hay un detalle ahí, un pequeño Ya. detalle. ¿Sí? Vamos a verlo después con la caracterización y con la convergencia, con el asunto de la convergencia, ahí queda clarísimo. ¿Sí? Que finalmente vamos a necesitar que sea cerrado, necesariamente. ¿Sí? ¿Por qué? Es que finalmente cuando uno hace esto, al verlo como subespacio métrico, lo que uno hace en esencia es decir, ok, los que eran, o sea, los que van a ser conjuntos ahora abiertos en I, no son nada más que la intersección de I con algún conjunto abierto de X. ¿Sí? Ah, y eh, ahí es Entonces, donde estoy obligado a cerrar. exactamente. Ya. ¿Sí? Entonces, es un pequeño detalle que eso se le conoce como la topología traza más en general. ¿Sí? Que finalmente yo tomo un subconjunto cualquiera de mi espacio topológico en general, ¿sí? Y yo quiero definir la familia de abiertos ahí, ¿sí? Y la forma de hacerlo es tomar cualquier abierto que era del espacio original y lo intersecto con el subconjunto. Y esa intersección que me queda va a ser abierto en este nuevo conjunto de acá, ¿sí? Entonces, aquí lo que termina pasando, ¿sí? O sea, mira, de hecho, así como para entender más en profundidad lo que pasa con la topología de traza, si yo tengo acá que este es mi espacio X, por ejemplo, ¿sí? Y yo voy a tomar aquí un Y, ¿sí? Mm, Pero que por sí solo era un conjunto cerrado, ¿sí? Voy a pensar que un círculo con todo el borde incluido, ¿sí? Eh, pero yo te voy a decir que, claro, por ejemplo, este conjunto de aquí es un abierto en X, ¿sí? Y lo que me va a quedar acá adentro, que es esta orilla cerrada, cerrado con en todo esto de X. acá, claro, es como que tiene ese borde cerrado en X, ¿cierto? Sí, Pero eso de ahí es un abierto en Y, ya. ¿sí? Entonces, son detalles muy, muy, muy menores que a la larga después en la práctica uno lo, uno ya se peina con esas cosas, ¿sí? Como que uno se mueve entre topología, entre un espacio y otro, es una cosa de costumbre nomás, ¿sí? Y sobre todo porque a la larga después en general cuando uno hace cualquier tipo de cosa la hace en el espacio completo, entonces ahí uno no se tiene que estar preocupando de ese tipo de detalles, pero a esta altura es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? A esto nos referimos cuando tomo, digamos, cuando digo visto como espacio métrico, eso automáticamente hace que los conjuntos, digamos, los abiertos de este subespacio van a ser intersección de un abierto del espacio original con el conjunto, ¿sí? Sí. Ahora, por eso yo había puesto esto de acá, porque finalmente como los abiertos de Y son la intersección de un abierto de X con Y, entonces en realidad después cuando yo hago la compacidad de Y de este subconjunto, ¿sí? Yo lo que voy a ver es que Y esté contenido en la unión de abiertos de X, ¿sí? Por eso me sirve que haya esa contención, ¿sí? Porque claro, van a quedar pedazos que están afuera, pero da lo mismo, porque si cada una de esas cosas después la intersecto con Y, voy a estar tomando el Y y lo voy a estar recubriendo con abiertos en Y, ¿sí? Así que está Sí. todo bien. Eh, entonces, claro, esta noción, fíjate que hasta este punto, salvo cuando he mencionado espacios métricos, ¿sí? En ningún momento he mencionado la distancia, Claro. ¿sí? De hecho, esta es la definición más general de compacidad. Esta definición de compacidad es válida en espacios topológicos. O sea, yo tengo mi conjunto de puntos, tengo una familia de conjuntos que yo voy a decir, estos son mis conjuntos abiertos, ¿sí? Y después, ahí, así, con esta definición, yo puedo decir qué cosas son compactas y qué cosas no dentro del espacio topológico, ¿sí? Porque necesito tomar conjuntos abiertos, recubrir el conjunto y ver si, usando solamente finitos de eso, lo puedo recubrir, ¿sí? Y no estamos hablando de ninguna noción de distancia acá, ¿sí? Solamente estamos hablando de la noción topológica, no de la noción métrica, digamos. Ahora, la ventaja de trabajar en espacios métricos es que esta noción que es netamente topológica se puede reducir a una noción métrica. ¿Y a qué me refiero con eso? Hablar de bolas, hablar de convergencia de sucesiones y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, antes de eso, sí, que hay un paso, digamos, intermedio entre estas dos cosas, eh, sí, es un paso intermedio entre pasar de la noción topológica a la noción métrica, ¿sí? Es
este concepto que va asociado, que es lo que vamos a hablar de conjuntos totalmente acotados. Entonces, diremos que un A subconjunto de X, ¿sí? Donde X es un espacio métrico. Perdón, diremos que A es totalmente acotado. Totalmente acotado, sí. Para todo epsilon mayor que 0, existe un valor n epsilon natural y subconjuntos. Bueno, y de hecho, no lo voy a hacer de esta forma, lo voy a hacer. Existe eso y lo voy a hacer directamente de esta otra forma. Y también existen puntos desde x1 hasta xn epsilon perteneciente a x, tales que el conjunto A es subconjunto de la unión desde i igual 1 hasta n epsilon de las bolas abiertas de centro x y radio epsilon. ¿Sí? Esto es un poco más fuerte. ¿Sí? Aquí yo estoy hablando de cierta forma, fíjate que yo siempre, cualquier conjunto A, lo puedo recubrir con una cantidad no numerable de bolas de radio epsilon. ¿Sí? En el fondo tomo cada uno de los puntos del conjunto A y le pongo una bola de radio epsilon. ¿Sí? Y si tomo la unión de todas esas cosas, me van a cubrir el conjunto completo. ¿Sí? En esencia, lo que estoy diciendo es que un conjunto totalmente acotado siempre cumple que al tomar esa estructura de ponerle a cada punto del conjunto una bola de radio epsilon, me dice que en realidad lo puedo recubrir usando una cantidad finita de esas bolas, ¿no? ¿Sí? Entonces, la condición que yo estoy pidiendo acá es menos que ser compacto, porque no estoy viendo cualquier conjunto abierto, estoy viendo solamente bolas de radio epsilon. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿por qué se le llama totalmente acotado? ¿Sí? Es finalmente porque en realidad esto lo que me está diciendo es que si yo mido la distancia de cualquier punto de A a estos centros de estas bolas, ¿sí? La menor de esas distancias es siempre más chica que epsilon. ¿Sí? Entonces, nunca me voy a alejar demasiado de los centros de las bolas. O sea, estoy en un conjunto relativamente apretado. ¿Sí? Sí. Ahora, aquí no, en principio puede ser, pero aquí, es que a mí me gustaría decir que Sn epsilon es el mínimo. Claro. Como para... Sí. Porque igual yo podría tomar, no sé, el doble y sigue siendo cierto. Y sigue siendo cierto. Sí, si uno siempre podría pensar, de hecho, para muchas demostraciones es súper útil eso. ¿Sí? Yeah. En el fondo decir, ya, yo sé que esto es cierto, entonces tomemos el menor n que haga esto. ¿Sí? Cosa que después así yo sé que si saco una de las bolas, ya dejé de cubrir el conjunto. ¿Sí? Eso es súper útil de repente en ciertas demostraciones. De hecho, creo que en la demostración del teorema de Ver se hace algo de ese estilo. ¿Sí? En el fondo tomar la cantidad mínima como para después apoyarse en eso para poder seguir con los desarrollos. ¿Sí? Ok. Otra forma de hablar de conjuntos totalmente acotados, que era la que iba a escribir en un principio, después me arrepentí, es que en realidad yo puedo decir acá que para todo epsilon existe un natural, y en vez de que existan puntos que hagan esto, yo lo que puedo decir es que existen conjuntos abiertos de X, ¿sí? Que son todos de diámetro a lo más epsilon, y que esos recubren. ¿Sí? Pero claro, en el fondo lo puedo hacer con bolas de radio epsilon o lo puedo hacer con conjuntos que tengan diámetro más chico que epsilon, o sea que están contenidos dentro de la bola de radio epsilon. ¿Sí? Entonces, sí, al final es lo mismo. ¿Sí? En el fondo tomo epsilon y para el otro lado como que puedo tomar como epsilon dividido por algún número suficientemente grande para que las bolitas queden metidas adentro. ¿Sí? Sí. Como que eso es indistinto y a mí me gusta verlo más de esta forma. ¿Sí? Ahora, claro, totalmente acotado se puede entender que, claro, lo estoy recubriendo con puros conjuntos
que tienen diámetro a lo más epsilon, entonces está acotado en todas partes, de cierta forma. Ese es como el concepto. O sea, aquí me puedo estar carrileando, pero si yo quisiera calcular el diámetro de A, Ujú. quizás podría decir que es del orden de n epsilon por epsilon. Lo más. Probablemente. Eh, se puede hacer una cuestión media pilla. Se me ocurre. Mira, la verdad no estoy seguro, ¿sí? Pero el carril suena bastante lógico. A ver, yo quiero medir la distancia entre dos puntos. Primero, Mm. ¿sí? Yo sé que para X hay uno de estos puntos que está a distancia menor que epsilon. Sí. ¿Sí? Que lo voy a llamar X. Lo voy a llamar Z1, ¿sí? Ya. Que va a ser alguno de estos XY. ¿Sí? Entonces esto es menor o igual que la distancia de X a Z1 más la distancia de Z1 a Y. ¿Sí? Y ahí yo ya sé que esto es menor que epsilon. Sí. Ya, bacán. Ahora, por otra parte, Z1 tengo dos opciones. Podría estar a distancia menor que epsilon de Y, Sí. o bien podría ser que para este Z1 tenga que tomar alguno de estos otros puntos que va a estar a distancia menor que epsilon. Menor que ¿Sí? Y eso lo voy a poder repetir. Y si tomo n epsilon como la menor cantidad de puntos que necesito, no me puedo dar la sí. vuelta completa. En algún momento voy Perfecto. a tomar alguno que está a distancia. Es que sí, porque este Y está a distancia menor que epsilon de alguno de estos de acá. Entonces en algún momento voy a llegar a ese. ¿Sí? Sí. Como digamos, asegurándome de ir avanzando siempre. Entonces, claro, esta cuestión de acá como que eventualmente debería ser como menor o igual a n epsilon por epsilon. ¿Sí? Sí. Entonces, claro, lo que decías tú, esa distancia está acotada por eso y de ahí tomo el diámetro. ¿Sí? Así que, claro, me queda acotado por eso. ¿Sí? Y eso es un buen punto, ¿sí? Que de hecho íbamos a conversarlo en algún momento. Pero todo conjunto totalmente acotado es acotado. ¿Sí? Entonces va a ponerlo acá como proposición. Si A es totalmente acotado, es acotado. ¿Sí? Así que eso es bueno, o sea que el hecho de ser totalmente acotado ya sabemos que es más que ser acotado. ¿Sí? Es ser acotado, pero de una forma bien particular. ¿Sí? Como que tiene que ver con estas distancias, con estas epsilon distancias que tienen que estar de alguna forma ahí metidas entre medio. ¿Sí? Y claro, si yo achico el valor de epsilon, este valor de n va a ir aumentando, pero quizá de una forma media compensada. O sea, a medida que voy achicando este epsilon, este n aumenta de manera que esto se va manteniendo, digamos, más o menos constante. Claro. ¿Sí? Y que finalmente eso me va a decir el diámetro del conjunto. ¿Sí? Lo lógico es que mientras más chico sea epsilon, esta cota que estoy teniendo acá sea más cercana al diámetro. ¿Sí? Ah, claro, Como que claro, se va claro. refinando, voy refinando. Sí. ¿Sí? Me voy dando más opciones de avanzar, digamos, en línea recta dentro del espacio métrico. ¿Sí? Mm. Entonces, ese era un punto importante. Ahora, ¿qué otra cosa quería mencionar sobre esto? De hecho, eso tiene como toda la pinta de así como de integral de Riemann. ¿Cachai? Que, De hecho, sí, es una cuestión muy similar. En el fondo, con el epsilon, lo que puedo ir a hacer es refinando mi partición del conjunto. mm, Y después medir la distancia en vez de calcular las áreas de los rectángulos. ¿Sí? mm. Es una noción bien similar, de hecho. Sí, no lo había visto así nunca. Me parece una súper buena analogía, de hecho. Ok. Ahora, esta proposición de acá es más general. ¿Sí? Y vamos a anotar todos los resultados que hay acá. ¿Sí? Lo primero es que la primera es la equivalencia que había entre, en vez de tomar puntos acá y bolas de radio epsilon, era tomar conjuntos de diámetro epsilon, ¿sí? Que no la voy a anotar de nuevo. ¿Sí?
al menos está en la grabación, ¿sí? Pero las siguientes son súper importantes porque nos van a mostrar cosas que van a estar relacionadas con los conjuntos compactos y vamos a ver que en realidad este objeto es casi compacto. Todavía le falta un poco, pero es casi compacto, ¿sí? Entonces, y con esto acá ya estamos viendo que de cierta forma este implica, totalmente acotado implica acotado, ¿sí? Que en el caso de dimensión finita con norma van a ser lo mismo, ¿sí? Pero en el caso más general de un espacio métrico, de hecho, hay conjuntos que son totalmente acotados, perdón, hay conjuntos que son acotados pero no son totalmente acotados, ¿sí? O sea, son acotados pero todavía son muy grandes, no están tan apretaditos, ¿sí? Entonces, si A es un conjunto de B y B es totalmente acotado, ¿qué es lo que debería pasar? Ya es totalmente acotado. A es totalmente acotado. ¿Sí? Eso es fácil de ver porque en realidad A es totalmente acotado. Totalmente acotado. Porque, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo tomar un recubrimiento con estas bolas, ¿sí? Yo quiero ver que A es totalmente acotado, así que voy a recubrir ese conjunto A, ¿sí? Después completo con un recubrimiento de los puntos que faltan del B. Para B, yo sé que me puedo quedar con una cantidad finita, ¿sí? Sí. Y después de esos de ahí, de hecho, ya con eso me basta, ¿sí? Porque ahora ya tengo una cantidad finita que recubre A. Ah, no, perdón, tendría que sacar los que Pero, no pertenecían al recubrimiento de A originalmente. pero igual, no sé si es muy simple, pero si existe un recubrimiento Uh -huh. que contiene a B, entonces ese recubrimiento también contiene A. Entonces casi directo, ¿o no? O, Sí, de hecho es más simple porque pongo B acá. sí. A ver, espérate. Creo que. Tac, 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 tac. Dame un segundo. No, es que hay un problema acá con algo que anoté. ¿Sí? Y que eso mata un poco esa idea, pero fue porque yo me equivoqué acá. Ahí sí. Ah, ya, Los centros de las bolas tienen que estar en el conjunto. ya. Sí. Entonces, por eso después, en el fondo, elimino las bolas que tienen su centro fuera del conjunto y lo que me queda tiene que estar recubriendo A. Sí. ¿Sí? Eso sí. Pero un pequeño detalle ahí que me pifié yo en la escritura. Si A es totalmente acotado, también lo es su adherencia, ¿sí? O sea, si tomo la cerradura de este conjunto, ese va a seguir siendo totalmente acotado. Y eso es porque finalmente cuando uno toma cerradura, no es mucho lo que uno está agregando, en el fondo está agregando como el borde del conjunto. Y ese Sí. borde ya va a haber estado cubierto por estas bolas, ¿sí? Porque son puras bolas abiertas. Y por último, que esta, bueno, ya la mencioné acá arriba, está aquí, que si A es totalmente acotado, entonces va a ser un conjunto acotado. Y esta última de acá, si A no es totalmente acotado, empiezan a pasar un poquito de unas cosas medio extrañas. Entonces existen... No son extrañas, después vamos a ver que en realidad es súper natural que esto pase, en este caso. Existen un épsilon mayor que 0 y puntos xn, una sucesión de puntos acá, es un conjunto de A, tales que la distancia entre dos de estos es siempre mayor o igual a epsilon. ¿Sí? Y esto independiente de lo que sean I y J. ¿Sí? Entonces, claro, cuando no tengo este total acotamiento, yo lo que voy a poder hacer siempre es encontrar un conjunto de puntos que entre ellos están siempre más lejanos que epsilon. ¿Sí? O sea, estoy diciendo que tengo una cantidad numerable de puntos que cada par de ellos está suficientemente separado, ¿sí? Para algún épsilon. ¿Sí? De cierta forma, al no Pero, ser totalmente agotado, como que empuja el conjunto hacia afuera. ¿Sí?
Pero es que estaba pensando que si yo tengo, no sé, po, una bola Ujú. y esta secuencia de puntos que yo elijo o elijo de mala manera es, no sé, como que va girando angularmente. Ajá, Entonces, sí, de alguna manera yo podría decir, bueno, eh, ah, porque es para todo, para todas las combinaciones de X, claro, para todos los... ¿no? eh, Porque yo decía, bueno, si yo, esto lo único, lo primero que uno piensa es que, bueno, puedo hacer como un caminito que claro, siempre me voy alejando. sí, Pero si este camino yo lo hacía en círculo, yo decía, no, no, me sí. complicado. Es que mira, ¿sabéis cuál es el problema en ese caso? Sí. Que lo estáis ¿Cuál? pensando en dos dimensiones. Sí. Y en dos dimensiones estáis pensando en algo que está en un conjunto acotado. O sea, en particular es totalmente acotado. Y acá Sí. estamos viendo el caso contrario, que no es totalmente acotado. ¿Sí? De hecho, en dimensión finita jamás vaya a poder encontrar eso. ¿Sí? Porque, porque en dimensión finita todas las cosas, todas las bolas cerradas son compactas y los compactos van a ser siempre totalmente acotados. Sí. Entonces ahí se cae un poco el asunto. ¿Sí? Pero sin embargo, podemos dar un ejemplo de esto. Ejemplo. Vamos a tomar X, el espacio este de acá, que vamos a dar la definición, son todas las sucesiones de puntos, digamos, C sub n, sucesiones reales, ¿sí? Tales que el supremo con n natural del valor absoluto de C sub n es menor a más infinito. ¿Sí? En esencia, son todas las sucesiones reales acotadas. ¿Sí? Esto de acá tiene una estructura espacio vectorial, ¿sí? Eh, y vamos a definir sobre este espacio métrico, vamos a tomar la distancia entre una sucesión C y una sucesión B, ¿sí? Esto lo voy a poner C igual a eso, ¿sí? Ahí para que se vea, ¿sí? Cn son las componentes de la sucesión C. ¿Sí? Entonces la distancia entre dos sucesiones va a ser igual a el supremo con n natural del valor absoluto de la enésima componente, del enésimo término de la sucesión C menos el enésimo componente de la sucesión B. ¿Sí? Ahora, si yo resto dos sucesiones, que en el fondo es lo que estoy haciendo acá adentro, si yo resto dos sucesiones acotadas, el resultado es una sucesión acotada, ¿sí? Y por lo tanto, esto de acá va a seguir siendo menor que infinito. ¿Sí? Así que Sí. esto está bien definido. ¿Sí? Y esto no voy a entrar en detalle, pero esto define una distancia. ¿Sí? Es una distancia en esto de acá. Entonces, notemos que ¿cómo lo puedo llamar a esto? Digamos, las sucesiones unitarias, unitarias, ¿sí? Que estoy haciendo la analogía con los vectores unitarios, ¿sí? Que esto va a ser la sucesión I. Estoy tratando de ver cuál es la mejor escritura que le puedo dar a esto para no confundir tanto las cosas, porque van a haber muchos subíndices. Vamos a ponerlo con paréntesis. ¿Sí? EI es una sucesión que hace lo siguiente. Vale 1, perdón, y acá le tengo que poner un subíndice, N. Va a ser 1 si es que N es igual a I, o sea, el enésimo término, perdón, sí, el iésimo término de esto vale 1, ¿sí? Y vale 0 en cualquier otro caso. ¿Sí? Es la extensión natural de los vectores unitarios. ¿Sí? La primera de estas Sí. sucesiones va a ser 1 y después puro 0. La segunda, 0, 1 y después puro 0 y así. ¿Sí? Voy Sí. moviendo el 1 hacia la derecha. Vemos que la distancia entre la sucesión nula, ¿sí? La sucesión que tiene puros ceros, y una de estas sucesiones es sub Ah, i cualquiera, es igual a 1. sí. ¿Sí? O sea,
todas estas cosas están contenidas en la bola unitaria, centrada en la sucesión nula. ¿Sí? Sí. Además, si yo tomo la la EI con la EJ, esto va a ser igual a 2. Perdón, va a ser igual a 1. Si I es distinto de J. Claro. ¿Por qué? Porque voy a estar acá restando solamente cosas que son ceros y 1. En la mayoría de los casos voy a estar restando 0 con 0. ¿Sí? Salvo Sí. cuando estoy en I o en J, que ahí voy a estar haciendo un 0 menos 1 o un 1 menos 0. Así que el Sí. supremo de esto es 1. ¿Sí? Entonces aquí me armé una sucesión que todos sus términos están a distancia 1. ¿Sí? Donde la sucesión va indicada por estos índices de acá. Sí. Así que ahí yo puedo decir que esa bola, este conjunto que tomé, que era la bola centrada en la sucesión nula y de radio 1, cerrada, esa cosa de ahí, que es una bola cerrada, no es totalmente acotada. ¿Sí? A diferencia de lo que pasaba con el caso de dimensión finita, que ahí las bolas cerradas, de hecho, son siempre compactas. Siempre puedo encontrar sus sucesiones convergentes. ¿Sí? Acá no. Acá no puedo. Porque dos términos de esta sucesión de sucesiones, ¿sí? Cualquier par de Sí. términos que yo tome están a distancia 1. Entonces es imposible Sí. encontrar una subsucesión convergente. ¿Sí? Y sí, sí, claro. ¿Sí? Porque siempre me voy a poder escapar por un... Claro. En el fondo, por un- la enseñanza acá, hay tantas direcciones posibles para donde arrancarse, que para alguna me puedo arrancar siempre. ¿Sí? Porque resulta que todas estas sucesiones que tomé, ¿sí? Que son las sucesiones unitarias, de cierta forma, no es solo que tengan norma 1, sino que son linealmente independientes. Sí. Cosa que no puedo hacer en dimensión finita porque se me acaban las direcciones. Sí. ¿Sí? Ese es como el truco, y eso se puede hacer en general en espacios de dimensión infinita. Acá yo lo estoy enfrentando como un problema a un espacio métrico, pero esto es justamente el comportamiento que ocurre en espacios de dimensión infinita. ¿Sí? Me acordé de algo, Uh-huh. de que el, una caminata aleatoria en una dimensión, ¿Sí? siempre el cero es Siempre vuelve al recurrente, origen. Sí, siempre vuelve. En sí, 2 dimensiones también, pero en sí, 3 se te escapa. exacto. Entonces Yo esa aquí como cuestión nunca la que, entendí bien, pero, pero sí, sé que eso es cierto. Y me parece una maravilla todavía. sí, sí, y como que aquí pasa lo mismo. Claro, Analógicamente que llega un punto que cuando si tú tomáis dimensión infinita, que ya te podías escapar por... claro. Sí, en el fondo acá estos espacios los estoy construyendo de la misma forma. O sea, tengo dimensión 1, dimensión 2, puedo tener dimensión 200 y el comportamiento es el mismo. Pero de repente así como que puedo tomar la dimensión tan grande como yo quiera y las bolas siguen siendo compactas. Pero paso a dimensión numerable y exploto todo. ¿Sí? ¿Por qué? Es curioso, porque finalmente la estructura que tiene esto, de que lo estamos definiendo con estas sucesiones unitarias, que es la extensión de la base, simplemente, es la misma. Pero ya donde a estas sucesiones les doy la oportunidad de arrancarse, siempre tener una dirección para donde arrancar, hace que este comportamiento cambie por completo. ¿Sí? Por eso a mí me parece raro lo de la caminata aleatoria, porque tampoco es como que haya muchas direcciones para donde arrancarse, pero igual se arranca. Como que es curioso. Siempre, esa cuestión siempre me ha parecido muy curiosa. ¿Sabes qué? Yo siempre he creído que ese tiene que ver con el último teorema de Fermat. Probablemente. No sé por qué, porque en el sentido de que como que podía ser eh, triadas pitagóricas con n igual 2, pero con n igual 3. Claro. Siempre podéis pillar una que no se cumple. Sí. Sí, entonces Entonces, debe ir por ahí. Sí, sí, muchas veces pasar de dimensión 2 a dimensión 3 cambia las cosas muchísimo. Muchísimo. Ya, vamos a hacer una pausa. A ver, son las 5:07. Sigamos a las 5. En 10 minutos, 5:17. Seguimos. ya. Ya, yo vuelvo al tiro. ¿Sí? Las cosas raras que podrían suceder en algunos casos. ¿Sí? Que uno está Ah, acostumbrado a que sucesiones acotadas tienen sus sucesiones convergentes, sí. pero acá ya tenemos un caso en que no. ¿Sí?
Te quería comentar algo Dime. a razón de lo mismo, Ujú, que eran que el profe nos había encargado ujú. como tarea encontrar espacios separables. Espacios separables, perfecto. Sí, perdón, no separables, No separable. Ok, no separables. sí. Entonces, el profe decía que, por ejemplo, R era separable porque, no sé, los racionales eran un conjunto numerable y era denso en R. Denso en R, ¿sí? Entonces, y daba lo mismo que, por ejemplo, si uno tomaba Rn, Ujú. uno podía hacerlo de igual manera porque uno tomaba el Q a la n, que también Exacto, sí. es denso en... En RN, Ya. sí. Entonces, mi pregunta va en la siguiente, porque yo busqué espacios no numerables y salieron, No espacios no separable. separables Sí. y salieron cosas más raras en internet y Ujú. como que no caché mucho. Entonces, pero si uno lo construye de esa manera, es, primero, ¿qué cardinalidad tiene, por ejemplo, n a la n? La cardinalidad de n a la n, donde las dos son Sí. n de Los los naturales. naturales, ¿o no? Sí, Ya, el cardinal de n a la n, si no me equivoco, es el cardinal del continuo. ya. ¿Sí? Que el de R. Exacto. Entonces, yo dije, es un espacio quizá raro, pero R a la n no es separable. Exacto. Y es que claro, ahí R a la n finalmente es el conjunto, uno lo puede interpretar como todo el conjunto de las funciones que van de los naturales a R. ¿Sí? Finalmente, cuando uno ocupa esta notación, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Sé que no es lo que estoy diciendo, Sí, pero en este caso, uno lo puede ver como el conjunto de funciones que están definidas desde 1 hasta n a valores reales. ¿Sí? Eso es lo que yo interpreto con esto. ¿Sí? Entonces, si acá arriba pongo un n, sí, estos son de hecho el conjunto de funciones que van de n a r. Y esas son las sucesiones. ¿Sí? Son todas las sucesiones. ¿Sí? Muchas veces, y en general la notación que se ocupa muchas veces para los espacios de funciones es x a la y. ¿Sí? Y eso representa el conjunto de funciones que van de y a valores en x. ¿Sí? Ahora, te puedo dar aquí mismo un ejemplo de un espacio no separable. Este, este, este de aquí no es separable. ¿Sí? Si yo tratara de replicar lo que pasa en digamos, lo que uno hace en RN, en dimensión finita, ¿sí? En el fondo, porque claro, estas son cosas que a cada natural le asigna un número real, ¿sí? Entonces yo podría tomar, digamos, de cierta forma como un Q a la N, ¿sí? En el fondo tomar todas estas sucesiones sí, que son acotadas y que son funciones de los naturales a los racionales, ¿sí? sí. Pero eso no funciona. En este caso no funciona. No tengo en este momento la demostración en la cabeza, ¿sí? Pero de hecho, si yo le tomo adherencia a estas cosas, lo que voy a concluir, lo que obtengo, van a ser solamente las sucesiones convergentes a cero, no todas las sucesiones acotadas, ¿sí? Porque el hecho de que una sucesión acotada acá, o sea, en el fondo voy a estarlas construyendo de cierta forma con estas cosas de aquí, como combinaciones lineales de estos unitarios, ¿sí? Y que son puras sucesiones que tienen algunos números y de un punto en adelante son puros ceros, ¿sí? Mm. Pero por cómo se comporta la distancia en este espacio, lo único que voy a alcanzar a lograr ahí es obtener todas las sucesiones que convergen a cero, ¿sí? Y si yo trato de alcanzar todas las que están acotadas, no lo voy a lograr mediante un conjunto denso numerable, ¿sí? Mm. Este es un ejemplo, ¿sí? No recuerdo exactamente cómo se demuestra que no es separable, pero te puedo asegurar que este es un ejemplo. Yo creo que este es uno de los ejemplos más simples, ¿sí? Porque es una estructura que uno puede manejar un poquito más fácil, ¿sí? O sea, son sucesiones acotadas. Es que Entonces, justamente estaba hablando del tema de ser separables uh -huh. porque las sucesiones cumplen cierta propiedad que no me acuerdo, que en definitiva era que los límites existían en el conjunto, uno podía llegar a... Claro, convergían las sucesiones. claro. Entonces,
ese es el asunto. Lo que pasa acá con estas sucesiones que son acotadas, pero es que eso tiene que ver más con la completitud. Porque si yo tomo una sucesión, cualquiera de estas sucesiones, ¿sí? Y que sea convergente, el límite va a seguir estando ahí. Ya. ¿Sí? Va a seguir siendo una sucesión acotada. Lo que no pasa, por ejemplo, si es que yo tomo las sucesiones que convergen, no, las sucesiones que desde un punto en adelante valen cero, por ejemplo. ¿Sí? Esas, si yo tomo una sucesión de esas sucesiones que sea convergente a algo, eso va a converger a una sucesión que converge a cero, en general. ¿Sí? O sea, podría hacer que todos sus términos sean distintos de cero. Y eso es porque el espacio este de sucesiones que de un punto en adelante son cero, no es completo. ¿Sí? Y hacer lo que se llama la compleción del espacio, ¿sí? Completarlo, es tomar las sucesiones que convergen a cero. Pero de todas formas, ese espacio que es completo está contenido en otro más grande, que son todas las sucesiones acotadas. ¿Sí? Ya. Y hay como un salto ahí. Y ese salto que se pega ahí, si bien ambos espacios son completos, ¿sí? Este último, el de las sucesiones acotadas, pierde la separabilidad. ¿Sí? Y se hace mucho más grande por lo mismo. ¿Sí? Típicamente cuando uno habla de que si uno tiene un espacio separable y uno no separable, uno dice que el espacio separable es chiquitito. ¿Sí? Porque lo puedo describir mediante un denso numerable. ¿Sí? En cambio, el no separable es imposible hacer. ¿Sí? Hay un salto ahí en el tamaño que no es claro porque los dos son de dimensión infinita. No puedo comparar las dimensiones. ¿Sí? Pero... Si, si, si lo entiendo bien, como que los conjuntos que son separables, existe un conjunto numerable que es una buena aproximación al espacio completo. Exacto. Es como que su dimensión es un poquito más que numerable nomás. De hecho, si no me equivoco, los espacios numerables, perdón, los espacios separables, su cardinal tiene que ser menor o igual al cardinal de los reales. ¿Sí? Y los no separables tienen cardinal de ahí para arriba. ¿Sí? Entonces, tienen considerablemente más elementos. ¿Sí? Ojalá para la próxima vez que nos veamos voy a tratar de recordar cómo se demostraba que de hecho este espacio no es separable. Pero si no me equivoco, como la estructura es simple de este espacio, no es difícil demostrar que no es separable. ¿Sí? Pero en este caso ya sabemos, te digo, este espacio no es separable, así que podría buscar ahí ¿Cómo sucesiones se llama? acotadas. Es el Sucesión acotada. espacio de sucesiones acotadas. ¿Sí? Y ese de ahí, te aseguro, ese no es separable. Ya. Ok. Entonces, mientras anotáis eso, déjame recordar a qué íbamos. Sí. Recordé un detalle. Hasta ahora, como que yo fui hablando digamos, de lo que es el total acotamiento y la compacidad, como que he hablado de las dos cosas indistintamente. ¿Sí? Pero hay un detalle que no había mencionado. Finalmente, el ser totalmente acotado me dice que si yo recubro el conjunto con bolas de radio epsilon, puedo encontrar un subrecubrimiento finito de esas bolas. ¿Sí? Y la compacidad me decía que cualquier recubrimiento de abiertos le puedo encontrar un subrecubrimiento finito. ¿Sí? En particular, Sí. los conjuntos compactos son totalmente acotados. ¿Sí? Y en particular también son acotados. Entonces, fíjate que ahora ya tenemos que los conjuntos compactos son acotados. ¿Sí? Recuperamos una de las dos cosas. Sí. ¿Cuál es el problema con ser totalmente acotado? Y que tiene otros nombres. ¿Sí? A veces se habla de conjuntos totalmente acotados. También se les llama precompactos. ¿Sí? Me falta un poquito más para ser compactos. Y también se les llama relativamente compactos. Porque son compactos relativo a algo. Y ese algo es su adherencia. Si yo calculo la adherencia, obtengo un conjunto compacto. ¿Sí? O sea, lo único que le falta a un conjunto totalmente acotado para ser compacto es que sea cerrado. Es lo único que le va a faltar. Como la cerradura. Exacto. La cerradura me soluciona todos los problemas porque me están faltando puntos de acumulación. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, vamos a ver las caracterizaciones para la compacidad. Compacidad entonces en el sentido métrico. ¿Sí? Porque hasta ahora
si bien ya introdujimos un poco el concepto de las bolas, ¿sí? Que ahí ya hablamos un poco de la métrica del espacio, vamos a caracterizar esta compacidad ya de manera como corresponde. La definición que vimos arriba de Al principio, compacidad, ¿sí? definición topológica, Sí. es suficiente. Sí, eso es suficiente. Es suficiente y esa es cierta en cualquier estructura topológica. ¿Sí? Ya. Pero como tenemos distancia, vamos a quedarnos con lo cómodo y vamos a trabajar Sí, con pues, sucesiones. sí. Sí. Entonces, para X espacio métrico, son equivalentes. Las siguientes. Son equivalentes. Primero, X es compacto. Segundo, que va a ser la primera caracterización que vamos a tener acá. A', no sé si esta notación la vieron con el profe. Y si no, la voy a explicar. ¿Sí? Para todo A subconjunto de X con cardinal de A infinito. ¿Sí? O sea, para cualquier conjunto de puntos, para cualquier conjunto infinito de puntos, ¿sí? Que yo tenga en el conjunto X, este conjunto A' es distinto de vacío. ¿Y qué significa esto? Que este conjunto son todos los puntos de acumulación que tiene este conjunto. ¿Sí? ¿En qué sentido? O sea, son estrictamente los puntos de acumulación. Es decir, todos aquellos puntos que están en la adherencia del conjunto, pero no están en el conjunto. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? ¿Cómo? Esto es tomar la adherencia del conjunto, ¿sí? Sí, Y restarle el conjunto. el conjunto. El conjunto. Ya. ¿Sí? Es como la frontera. Es casi la frontera, porque en la frontera le quitamos el interior. ¿Cachai? Acá le vamos a quitar el conjunto completo. Ya. ¿Sí? Tercero, en el fondo son todos aquellos puntos que yo puedo alcanzar como con sucesiones, pero no que sean sucesiones constantes. En el fondo esa es como la idea. ¿Sí? O sucesiones que se queden constantes de un punto en adelante o cosas de ese estilo. ¿Sí? Esta es más conocida, ¿sí? Que esta es la que típicamente se ocupa en espacios de dimensión finita. Toda sucesión XN de puntos de X tiene subsucesión convergente. Tiene subsucesión convergente. Y cuarto, X es totalmente acotado. Y ojo acá, que yo había hablado de que a esto le faltaba la cerradura, ¿cierto? Pero le falta algo más que la cerradura. Necesita que sea cerrado y que todas las cosas converjan dentro de la misma, dentro del mismo espacio. ¿Sí? Entonces pedimos completitud, que es un poco más que la cerradura, que es un poco más que solo tomar cerradura. ¿Sí? Porque, por ejemplo, un disco en R2, ¿sí? Sin el borde. Y yo ese por sí mismo lo voy a tratar como espacio métrico, ¿sí? Por sí solo. Eso va a ser totalmente acotado, ¿sí? Porque de hecho un disco en R2, así que lo puedo recubrir con una cantidad finita de bolitas, ¿sí? Funciona. Pero como espacio métrico por sí mismo no va a ser compacto, ¿sí? Porque yo puedo tomar sucesiones allá adentro que convergen al borde. Entonces no van a tener su sucesión convergente, porque yo necesito que ese límite esté dentro del mismo conjunto. ¿Y en qué está fallando? En que visto como parte de redondo no es cerrado. Y yo digo, ya, pero no importa, si estoy viendo solamente ese espacio métrico, me da lo mismo lo que pase afuera. No, sí me importa, necesito que sea completo. ¿Sí? Que es como para decir, si bien todo espacio métrico es cerrado en sí mismo, necesito que esté bien cerrado. Y eso es lo que me dice la completitud. Para hacer una analogía, es como lo que pasa cuando uno quiere definir un grupo. Por ejemplo, si yo quiero definir un grupo con los naturales y la suma, ¿sí? Y la resta, tengo problemas porque puedo tener números
que O sea, se con salen la del resta. conjunto. Sí, Se salen del conjunto. se salen de Entonces lo yo natural, digo, claro. Entonces yo digo, voy a ampliar mi conjunto para que Exacto. es equivalente en ese sentido. De cierta forma sí. De cierta forma sí. Porque en el fondo hay un teorema que dice que cuando uno tiene, no recuerdo, sí, me parece que esto es válido para espacios métricos, no solo para espacios normados. Me parece que es cierto para espacios métricos. Cualquier espacio métrico, si no es completo, no, perdón, no es con la completitud, es con la compacidad. Pero igual se entiende la idea. Cualquier espacio métrico que no sea compacto, yo le puedo agregar un punto y se vuelve compacto. ¿Sí? Es una cuestión bien curiosa. ¿Sí? Con un solo punto extra yo lo puedo volver compacto. ¿Sí? Pero es finalmente, yo te puedo dar el ejemplo con R. ¿Sí? Porque R no es compacto, es completo, pero no es compacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con las sucesiones reales? Yo puedo tomar la sucesión xn igual a n. Y esa no tiene su sucesión convergente. Pero si a R le agrego un punto extra, que lo voy a llamar infinito, y pesco todas las sucesiones que no tenían sus sucesiones convergentes y las hago irse hacia allá con la topología, estoy logrando que ahora sea compacto. ¿Sí? Como que parcho mi espacio con este punto. Exactamente, exactamente. Entonces yo podría hacer lo mismo con este disco, que no era completo, ¿sí? Este disco abierto, ¿sí? Y yo podría agregar un punto imaginario, de manera que cada vez que llegue, que me esté acercando a algo que esté a distancia 1 del origen, ¿sí? Lo hago irse hacia ese punto. ¿Sí? Sí, Yo podría decir así como, este punto está a distancia 1 de todas las otras cosas. Y sí, listo. sí, sí. Con eso hago completo el espacio que no era completo. ¿Sí? Entonces, si no me equivoco, esa es la compleción de Tikhonov, si no me equivoco. De Alexandrov. Que dice que con un punto extra puedo solucionarme todos los problemas. ¿Sí? Entonces, claro, fíjate que acá que un espacio métrico sea compacto equivale a ser totalmente acotado y completo, que es como similar a ser acotado y cerrado. ¿Sí? Solo que acá necesito pedir un poco más que ser acotado. ¿Sí? Estoy pidiendo que sea acotado de una forma bien específica. Y en vez de pedir solamente que sea cerrado, voy a pedir que sea completo, que es una forma un poquito más elaborada de cerradura. ¿Sí? Que es pedir que no solo que las sucesiones que convergen a un punto del conjunto, sino que voy a pedir además que las sucesiones de Cauchy también sean convergentes. ¿Sí? En el fondo, la cerradura no se preocupa en las sucesiones de Cauchy, la completitud sí. ¿Sí? Esa es finalmente la distinción. Estoy reforzando un poquito más las dos condiciones y esas son las que me dan la compacidad de verdad. Entonces, yo creo que aquí lo único que a lo que le voy a dar un poquito más de énfasis va a ser a la equivalencia entre 1 y 3. Esa es la que realmente importa, a mi parecer. ¿Sí? Y por una cuestión de tiempo también. Las otras no son tan complejas. ¿Sí? En el fondo, esta de acá me está diciendo que si yo tomo un conjunto infinito cualquiera, bueno, lo que puedo hacer es construir una sucesión con los elementos de ahí de adentro y ver que tienen un punto de acumulación, o sea, que tienen una sucesión convergente. Listo, esto es lo que estoy diciendo acá arriba. ¿Sí? Entonces, como que teniendo la equivalencia entre 1 y 3, es lo más práctico y después vamos a ver más o menos la idea de qué pasa con 4, ¿sí? De dónde pasamos que en el caso real o cosas de ese estilo, ser compacto era lo mismo que acotado y cerrado, porque ahora nos está pidiendo esta cuestión totalmente acotado y completo. ¿Sí? De dónde salen esas pequeñas condiciones extra. ¿Sí? Entonces, esto va a ser un sketch of proof. ¿Sí? Y la idea es que lo vayamos comentando, vayamos viendo las ideas que surgen. ¿Sí? Entonces, vamos a demostrar que 1 implica 3. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener un conjunto, un espacio, ¿sí? Estoy pensando en el espacio métrico completo, ¿sí? El espacio métrico en su totalidad, eso quiero decir, no que sea completo. ¿Sí? Espacio métrico en su totalidad. Yo sé que si tomo un recubrimiento de conjuntos abiertos cualquiera, entonces yo voy a tener que perdón, si tomo un recubrimiento de conjuntos abiertos cualquiera, entonces tiene un subrecubrimiento finito. ¿Sí? Eso es Sí. lo que sabemos.
Entonces vamos a tomar una sucesión cualquiera. Sea xn, una sucesión. ¿Sí? Lo que yo quiero lograr es ver que a esta sucesión de alguna forma le puedo encontrar una subsucesión convergente. ¿Sí? Y acá no lo mencioné, pero queda implícito, ¿sí? Por el resto de las cosas, es a un x que está en el conjunto. Ah, Eso está implícito. Queda sí. implícito por todo el resto de las cosas. ¿Sí? Pero eso de ahí vamos a recalcarlo acá porque va a ser importante. Entonces, ¿cómo podría yo a esta sucesión cómo podría yo construir una subsucesión convergente? ¿Sí? Yo sé que X es compacto. ¿Sí? Eso significa que, como X es compacto, puede ser recubierto por bolas o por un número finito de bolas. ¿Sí? Porque en particular es totalmente acotado. ¿Sí? Eso ya lo vimos. Sí, ya lo dijimos. Entonces, como es compacto, es totalmente acotado, así que lo puedo recubrir por un número finito de bolas de radio 1 partido en K. Y esto para todo K natural. ¿Sí? Entonces, claro, para cualquier K natural, yo voy a tomar bolas de radio 1 partido K. Y con esas bolas de ahí, voy a tener una cantidad finita de ellas que me van a recubrir el espacio completo. ¿Sí? Ya. Y el resto, finalmente, esto lo voy a mencionar. Si tomo K igual a 1, ¿sí? Recubro esta cosa con bolas de tamaño de radio igual a 1. Como estas bolas están recubriendo el espacio, son una cantidad finita, yo sé que en una de esas hay infinitos términos de la sucesión. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es tomar de ahí el menor índice que esté metido ahí. ¿Sí? Por ejemplo, el X30 fue el primero que me quedó metido ahí dentro de todos los infinitos que quedan dentro de esa bola. Sí. Y los demás los voy a olvidar. ¿Sí? Todos los que están, todos los que quedan fuera de la bola. Eso me olvido de todo eso de ahí. Ya. Después ahora paso con K igual 2. Yo sé que con K igual 2 va a haber una cantidad finita de bolas de radio 1 medio que me van a recubrir el espacio. Yo sé que en alguna de esas hay infinitos términos, ¿sí? Pero que al mismo tiempo va a tener infinitos términos, pero va a contener que va a dejar fuera a este término que ya considere en la sucesión. ¿Sí? Entonces voy a tomar esa bolita. Olvido todos los demás y tomo el menor índice, el término de la sucesión con menor índice que me quedó adentro. ¿Sí? Que ahora va a ser mayor que si el anterior era X30, este va a ser mayor que 30 el índice. ¿Sí? Sí. Y así, y sigo avanzando. ¿Sí? Entonces el tema es que a medida que voy haciendo esto, voy creando una subsucesión que se va acumulando en alguna parte del conjunto. ¿Sí? Hay un puro que o sea, el tema de ir haciendo esta bolita Uh-huh. me gusta, pero porque eso es lo que uno tiene en mente, como que los puntos se van acumulando, Claro. entonces yo puedo ir haciendo como achicando tanto el radio como yo quiera hasta el punto al que converge. Exacto. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una sucesión que tiene como dos acumulaciones? Entonces, Da lo mismo, yo porque voy a tener que sacar todo lo que puedas, todo lo que esté afuera, y afuera también puede haber una cosa que sea infinita, una podría, cantidad infinita. exacto. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, pero yo me voy a fijar en una rama nomás solo. ¿Sí? Ya. Como que me voy a enfocarme solamente en una. Y claro, cuando digo voy a seleccionar una de estas bolas que tenga infinitos términos dentro, ¿sí? Pueden haber más. Podría ser que todas las bolas tengan infinitos términos adentro, pero voy a enfocarme en una. ¿Sí? Y descarto todos los otros términos de la sucesión, porque lo que me importa es que me van a seguir quedando infinitos con los cuales trabajar. ¿Sí? Y de esa forma voy construyendo esta subsucesión que va a terminar siendo convergente. ¿Sí? Ahora, perdón. Dame un segundito.
Estaba pensando si es que me queda algún detalle. No, eso es principalmente, ¿sí? Como una, digamos, esta es la idea de la demostración, de 1 implica 3, no es la demostración completa, ¿sí? Sí, no, Porque sí. de hecho, para hacer la demostración más armadita, es mejor pasar por 2 primero. Porque acá justamente estoy hablando de puntos de acumulación, ¿sí? Entonces después el conjunto infinito que yo tomo acá va a ser la sucesión. Y ahí estoy diciendo directamente que tiene puntos de acumulación, ¿sí? Y tener puntos de acumulación es lo mismo que tener su sucesión convergente, ¿sí? Por eso decía que aquí en esta parte estaba implícito que el límite tenía que estar en X, ¿sí? Sí, Porque el punto de acumulación es un punto que está en X, ¿sí? sí. Ahora, ¿cómo paso de aquí a ser compacto? ¿Sí? O sea, ¿cómo demuestro que si toda sucesión tiene su sucesión convergente, ¿cómo podría yo demostrar que X es compacto? ¿Sí? La idea es básicamente, tomo un conjunto de abiertos que recubren el espacio, ¿sí? Mm. Yo sé que en alguno de esos abiertos quedan... a ver, deja... No, creo que ese paso es medio complejo, es un poquito complejo. Sigamos con el otro mejor. ¿Sí? Voy a ir avanzando, así como te decía, pasar de aquí a acá, después de aquí a acá, y ahora voy a pasar, para demostrar uno, voy a pasar de 3 a 4 y de 4 a 1. Es más sencillo. ¿Sí? A ver, si toda sucesión tiene su sucesión convergente, yo quiero demostrar que X es totalmente acotado. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que voy a hacer yo, lo que quiero demostrar es que el conjunto X, el espacio X, lo puedo recubrir con una cantidad finita de bolas. ¿Sí? Sí. Entonces lo que voy a hacer es recubrirlo primero con... voy a poner una bola de un cierto radio en alguna parte, ¿sí? Con el radio epsilon que tomé. Voy a ponerla ahí. ¿Sí? Si recubrí el conjunto X, ya estoy listo. ¿Sí? Si Sí. no, puedo encontrar un punto que está fuera, ¿sí? Al cual le voy a poder poner una bola de radio epsilon. ¿Sí? Si cubrí ahí, estoy listo. Si no, puedo encontrar otro punto que sigue estando en X, que está fuera de esa unión de bolas, y poner otra bola. ¿Sí? Sí. Si en algún momento cubrí X, terminé. Exacto. Entonces, ¿cuál es la otra forma? Es que este proceso no termine, ¿sí? Sí. Y me voy a formar una sucesión de centros de bolas Que no converge. que yo sé por 3 que tiene que tener una subsucesión convergente. Sí. Y si tiene una subsucesión convergente, significa que en alguna de estas bolas quedaron infinitos de estos centros. Entonces lo elimino y en realidad lo que ya tenía era que ya había cubierto el espacio. ¿Sí? Porque tenía información redundante. O sea, de hecho, información contradictoria. ¿Sí? Porque necesariamente infinitos de estos puntos quedan en una de estas bolas, pero yo dije que el punto que iba agregando como nuevo centro siempre estaba fuera de todas las otras bolas. Sí. Entonces ahí llega una contradicción. Entonces, este asunto de las sucesiones implica ser totalmente acotado, ¿sí? Y la completitud de esto tiene que ver con que si yo tomo una sucesión de Cauchy, ¿sí? Yo quiero ver que es convergente. Pero si yo tomo una sucesión de Cauchy, en particular tengo una sucesión acá, la que yo sé que tiene subsucesión convergente, ¿sí? Mm. Y aquí pasamos al punto que en realidad, si una sucesión de Cauchy tiene una subsucesión convergente, es de hecho la única, y ese límite de esa subsucesión es el límite de la sucesión completa. ¿Sí? ¿Y esto por qué pasa? Porque los términos sucesivos de un punto en adelante están súper cerca. ¿Sí? Entonces, finalmente, el ser de Cauchy indica que todos los puntos como que se van acercando a algo, ¿sí? Que podría no tener un límite. Pero con la parte 3, como estoy suponiendo 3, estoy asegurando que ese límite existe. Sí. Entonces ahí está el límite de la sucesión de Cauchy. Así que eso me da la completitud. Y pasar de totalmente acotado a completo, lo que tenemos, y completo, perdón, a compacto, lo único que nos falta es que en realidad este asunto de los recubrimientos de abiertos funcione para cualquier familia de recubrimientos de abiertos que recubran a X. ¿Sí? Entonces tomo cualquiera y supongo
vamos a suponer que no es totalmente acotado, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar ahí es que, deja recordar, si eso no cumple... Ya, perfecto. Si no fuese totalmente acotado, significa que con cualquier unión finita de estas bolas, de bolas de radio epsilon, no voy a cubrir el espacio para algún epsilon, ¿sí? Sí. Para algún epsilon. Con esos puntos que me quedan afuera, yo lo que voy a poder hacer es construir una sucesión, ¿sí? Y ocupando la compacidad, que en el fondo que puedo recubrir todo esto con conjuntos abiertos, voy a poder demostrar que esa sucesión de ahí es de Cauchy, pero no converge. Lo que me va a terminar contradiciendo la completitud, ¿sí? Esa es la idea de la demostración, ¿sí? Finalmente, es medio... No es tan directo, digamos, el paso de cubrir el conjunto con bolas de radio epsilon para cualquier epsilon, ¿sí? A poder recubrir el conjunto con conjunto abierto, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a permitir finalmente después, ocupando estas dos cosas, ver que efectivamente puedo pasar de estas bolas de radio epsilon a un abierto cualquiera, a una familia de abiertos cualquiera, ¿sí? Mi pregunta era, Ujú. mi pregunta es, ¿por qué nos sirve decir, bueno, que como X es totalmente acotado, Ujú. existe una cantidad finita de abiertos que lo recubren Es que lo que pasa es que para la compacidad, yo para lo que necesito es la que, compacidad? sí, para la compacidad lo que yo necesito es que cualquier familia de abiertos que recubra a X tiene que tener un subrecubrimiento finito, ¿sí? Ah, Esto de acá me dice otra cosa, me dice que puedo recubrir con un conjunto finito de bolas, ¿sí? Entonces ahí, pero- ahí está la pequeña diferencia, como que para el compacto yo tengo que partir con cualquier familia de abiertos, ¿sí? Que puede ser no numerable y con las formas que sean, puede ser cualquier cosa básicamente, mientras sean solo conjunto abierto. claro, y ahí sirve la parte de que sea completo. Exacto. Exacto, porque la completitud nos va a decir que las sucesiones que se formen ahí adentro no se pueden arrancar para cualquier parte las sucesiones de Cauchy. De hecho, tienen que converger, ¿sí? Y eso va a mostrar que en realidad este conjunto va a tener un subrecubrimiento finito necesariamente, porque si no lo tuviera, voy a poder construir esta sucesión, una sucesión que va a ser de Cauchy y que no converge, ¿sí? Yo creo que podríamos ver en detalle eso, no sé si yo o el profe en la próxima clase, ¿sí? Porque de hecho ya estamos pasados 5 minutos la hora. Pero esas son más o menos las ideas, ¿sí? Yo creo que aquí lo que hay que rescatar es que el hecho de ser compacto es casi ser acotado y cerrado, ¿sí? Pero pido un poquito más. ¿Qué pido? Pido en realidad que no que el conjunto sea acotado de cualquier forma, sino que esté acotado de una manera bien apretadita, ¿sí? Y aparte de eso, no solo voy a pedir que el conjunto sea cerrado, sino que lo que voy a pedir es que no solo sus sucesiones convergentes se comporten bien, en el sentido de que su límite queda dentro del conjunto, sino que voy a pedir incluso que sus sucesiones de Cauchy se porten bien, ¿sí? ¿Sí? Acá uno pide para la cerradura, uno pide que las sucesiones convergentes convergen a puntos del conjunto. En esencia, con la completitud, lo que yo estoy pidiendo es que las sucesiones de Cauchy convergen a puntos del conjunto. Estoy pidiendo un poco más, ¿sí? Mm. Eh, y esas dos diferencias es curioso porque finalmente en dimensión finita, o digamos solamente en R, ¿sí? Para un intervalo cerrado y acotado, es equivalente a ser totalmente acotado y completo, Sí, ¿sí? por eso a mí me cuesta eh, notarlos como diferentes o Sí, como si fueran propiedades distintas porque estoy siempre pensando en R. claro. Y lo que pasa es que, claro, no, sí, esa cuestión es natural. Y lo que pasa en dimensión finita es eso, que finalmente, como estamos en dimensión finita, no hay lugares para donde arrancar. Mm. Entonces, el conjunto acotado no tiene forma de desordenarse porque no tiene para dónde desordenarse, ¿sí? Y el conjunto cerrado no tiene para dónde desordenar el comportamiento de sus sucesiones, ¿sí?
porque, no, pues están contenidas en poquitas dimensiones. Pero ya cuando nos olvidamos de la parte dimensional, de hecho, ya las cosas se ponen media extrañas. ¿Sí? Un ejemplo bien rapidito, te lo dejo casi como un ejercicio. Voy a tomar un ejemplo de un conjunto no compacto, de un espacio no compacto. Voy a tomar X, el conjunto de puntos, un conjunto de puntos desde X1 hasta Xn, y voy a definir la distancia entre XY y XJ es igual a 1 si es que Y es distinto de J. Y esto va a ser, a ver, dame un segundo, esto es distancia, sí, y 0 si es que Y igual a J. ¿Sí? Esto se le suele llamar la distancia discreta. ¿Sí? Que es básicamente tener un conjunto de puntos donde todos están a distancia 1 entre ellos. ¿Sí? Esa es finalmente la idea. Esto de acá no es compacto. ¿Sí? Y la forma de ver que esto de acá no es compacto. Es que es básicamente muy similar al espacio, a la distancia que teníamos arriba. Sí, Que perdón, pero de hecho estoy mintiendo, perdón. Lo que quería decir era esto es compacto, perdón, es compacto, es compacto. Sí, pareciera no serlo, pero lo es. ¿ya? Porque no tiene nada que ver con que el espacio sea finito. De hecho, tiene que ver con que el espacio sea finito. Ya. Porque acá son n puntos que tengo. ¿Sí? Entonces, si Ya. yo construyo una sucesión con esos puntos, necesariamente va a haber uno de esos puntos que lo voy a repetir infinitas veces en la sucesión. Sí, Y ahí tengo la sucesión convergente. sí. ¿Sí? Distinto es, que eso era lo que quería anotar acá abajo, si tomo un conjunto de puntos x1, xn, y hasta el infinito, con la misma distancia. Esto cuando y es distinto de j y esto cuando y igual j. ¿Sí? En este caso, esto de acá no es compacto. Claro. Y aquí cambia, porque ahora mi sucesión de hecho pueden ser estos mismos puntos en orden. Sí. ¿Sí? Y eso no va a tener nunca una subsucesión convergente porque cada par de elementos entre ellos de esta sucesión están a distancia 1. De hecho, hasta cierto punto, este espacio es como, no sé, igual me estoy carrileando, pero pareciera ser como un subespacio del que vimos anteriormente, el de las sucesiones. En el sentido de Es una que, cuestión así. Sí, de hecho es como una pero, inspiración métrica de lo mismo. Onda aquí ya estoy dejando de lado toda la estructura algebraica, pero la claro, idea que hay por debajo en el comportamiento es más o menos la misma. sí. ¿Sí? En el fondo, casi que estoy tomando solamente los vectores unitarios de ahí. ¿Sí? Porque ahí eso me queda a Exacto, distancia 1 y exacto, eso. ¿Sí? Y acá estoy haciendo lo mismo, pero estos son los vectores unitarios de Rn nomás. exacto. ¿Sí? Con la distancia infinita. ¿Sí? No con la euclidiana, sino que con la distancia infinita. Pero ahí se ve cómo estas cosas se pegan el salto, ¿sí? Y acá se pueden hacer varios análisis, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿cómo son las sucesiones de Cauchy en este espacio, por ejemplo? ¿Sí? Necesariamente las sucesiones de Cauchy en este espacio son sucesiones que de un punto en adelante se quedan constantes. Es la única forma de hacer que sean sucesiones de Cauchy porque la distancia entre cualquier par de términos distintos es siempre 1. Entonces, para tener esa Sí, desigualdad menor a epsilon, necesito que de un punto en adelante todas las distancias sean 0. sí. ¿Sí? Entonces, claro, esas cosas de acá son sucesiones de Cauchy, perfecto. Son las únicas que hay, perfecto. ¿Son convergentes? Sí. Así que este espacio es completo. Entonces, ¿qué tiene que fallar? No es totalmente acotado. Exacto. Y eso se puede ver de manera sencilla, porque recubrir esto con bolas de radio un medio, necesito numerables de esas bolas. Voy a tener que poner una en cada punto para recubrir el espacio, necesariamente, porque están todas a distancia 1. Entonces, no tengo otra forma de recubrir el espacio. ¿Sí? Eso, así como estos son como estos juguetitos que uno tiene de repente en la cabeza, así como para ir viendo las diferencias entre las cosas y que, digamos, es la versión métrica de las cosas que pasan en espacios normados. ¿Sí? Como para ya olvidar incluso toda la estructura vectorial y ver que esto, de hecho,
No pasa en los otros casos porque estamos hablando de dimensiones del espacio, sino que acá tenemos un conjunto finito y un conjunto numerable de puntos que le estoy poniendo distancia, y estos comportamientos se dan. ¿Sí? Eso. ¿Sí? Ahora, esto de acá no es compacto, pero tiene subconjuntos compactos. ¿Sí? Cualquier subconjunto de acá que tenga un solo elemento es compacto. ¿Sí? Y en el Un caso conjunto finito. de un conjunto finito, sí, cualquier subconjunto finito de esto es compacto. Sí, porque eso en realidad es otra propiedad de los compactos, que si yo uno una cantidad finita de compactos, el resultado es compacto. Así que sí, como los puntos solos son compactos, una cantidad finita de ellos también. Pero cualquier cantidad infinita no va a ser un Ya, sí. conjunto compacto. ¿Sí? De hecho, eso te permite como caracterizar en palabras cuáles son los compactos de este espacio. ¿Sí? Conjunto es compacto acá, sí, solo sí, tiene una cantidad finita de puntos. ¿Sí? En cambio acá, todos los subconjuntos son compactos. Sí. ¿Sí? Y pasan cosas extrañas, porque aquí, no sé, pues en este espacio, todos los conjuntos que yo forme con estos puntos son abiertos y cerrados al mismo tiempo también. ¿Sí? En este de acá pasa lo mismo. Entonces, Esto es como R no es compacto, exacto, R no es compacto. pero uno puede pillar subconjuntos compactos en R. Exacto. ¿Sí? Y que quedan caracterizados por ser cerrados y acotados. Sí. ¿Sí? Acá en este caso quedan caracterizados por tener una Sí, cantidad finita de elementos. ya. Es como la versión discreta de lo mismo. ¿Sí? Mm. Es como ser acotado porque son finitos y Claro, cerrado porque son finitos también. Como que... no están tan lejos. Exacto. ¿Sí? No están desordenados, ese es el punto. Pueden estar lejos, pero no desordenados. Ese es como el tema. Ok, entonces, mira, de hecho nos pasamos 15 minutos de la hora de partida, o sea, de la hora de término, pero logramos cerrar bien esto. ¿Sí? Entonces le voy a decir al profe que quedamos en esto, para ver si es que quiere él detallar un poco más las demostraciones o si se las deja como ejercicio que las lean. ¿Sí? Y ya en la próxima clase me dijo que yo iba a entrar a la parte del teorema de Ver. ¿Ya? Ya. Una consulta, Uh-huh. una recomendación de libro para revisar estas partes. Yo creo que el Rudin, una buena referencia para esta parte de acá, para la parte de compacidad. ¿Sí? Para la parte de compacidad y de hecho también para la parte de ver que viene también. En general de la parte de espacios métricos. ¿Sí? Es un buen libro, trata súper bien el tema de los espacios métricos, así que es una buena referencia. ¿Ya? Ya. Eso, nos vemos, bueno, no sé cuándo, depende de lo que diga el profe, yo creo que la próxima semana. ¿Ya? Sí. Ahí nos estamos comunicando. Que estés bien. Ya. Dime. No estoy seguro, pero ¿subiste en la clase anterior el PDF? El PDF quizás sí. El video estoy seguro que no. Pero el PDF no, tampoco. Así que de hecho voy a subir todo el material ahora. Voy a subir los dos Ya. videos y los dos PDF. Ya. Ya, eso. Nos vemos entonces la próxima La semana próxima. probablemente. Ya. Que estés bien. Chao, chao. Igual. Chaito.